Este es un pequeño mapa de Israel, yo después lo voy a pasar para el que lo quiera ver. Este es el mar Mediterráneo, esto amarillito es la franja de Gaza. Preta. Y esto que está aquí es mi kibutz, a unos 8 kilómetros de Egipto y 3,8 de la franja de Gaza. ¿Ok? Eso quiere decir que, por ejemplo, desde un lugar como la piscina, la alberca de mi kibutz, se puede ver perfectamente, no tan lejos, las construcciones de las casas. Cuando yo llegué al kibutz en 1997, había 25 palestinos trabajando en el kibutz. No sé si alguien lo quiere ver. Esos 25 más o menos palestinos venían a trabajar todos los días, trabajaban en el ordeñe de las vacas, trabajaban en el campo, trabajaban como asistentes de quienes arreglaban todas las cosas eléctricas del kibutz. Se me rompía el aire acondicionado, yo daba la llave o dejaba la puerta de mi casa abierta, venían, arreglaban el aire acondicionado, se iban. Iba, venía y nunca tuve desconfianza. En el año 2000 empezamos con los graves problemas con el tema de la intifada. En 2001 ya sacan a la gran mayoría de los trabajadores palestinos y de 30.000 que había quedaron 3.000. Y de esos 3.000 en Nir Yitzhak no quedó ninguno. En los últimos años tenemos uno que sí siguió viniendo cada tanto porque ya estaba mayor. Entonces le daban permiso a Yamil, que había trabajado en la construcción, para que viniera y cobraba su dinero y se iba de vuelta para casa cada tanto. El segundo que llegó, volvió, es Yusef, que trabajaba con mi esposo cuando mi esposo, antes de ser arquitecto, en su juventud, cuando llegó de Argentina al kibutz, trabajaba en el tambo y en el ordeñe y fue incluso director. Y Yusef trabajaba con él, tiene la misma edad que nosotros. Durante el último año consiguió un permiso, porque ya está medio grande, 57 años, vino a trabajar. Con ese permiso estuvo trabajando en Nir Yitzhak, en los Naranjales, con los trabajadores tailandeses, que son los que suplieron a los palestinos, porque había que tener trabajadores, ¿verdad? Y Yusef tomó con nosotros café el jueves 5. Yusef el viernes 6 se vuelve y alguien me dijo, estaba muy nervioso, se quería volver. Si yo digo que me siento y tomo café con alguien y que me río y que hacemos chistes y que la pasamos bien y que tenemos una buena relación indiscriminada, ¿verdad? El hecho de que él sea palestino y viva en la Franja de Gaza no implica que no pueda ser un buen compañero mío. Cuando un tiempo después que pasó el 7, ese sábado negro, se me abrieron muchas preguntas. Hasta el 6 yo creía y estaba segura durante 20 años, desde que empezaron a caer los misiles, que íbamos a poder en algún momento tener una paz o llegar a un acuerdo. Y parecía que era como cierto. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que tenemos esto, que son las chicas, ¿verdad?, que hacen su servicio militar mirando a través de las cámaras en bases del ejército, estos globos aerostáticos, ¿verdad?, que tienen cámaras, yo me puedo quedar tranquila, porque tengo a alguien que está siendo los ojos de la frontera. Cuando se descubre que el Hamas hace este tipo de túneles con el que puede construir, en realidad, cada uno de esos túneles cuesta $3 millones, pero se podrían construir viviendas, enfermería, mejorar la sanidad. Me empiezo a poner más nerviosa. El gobierno a lo largo de los años nos dio alarmas en el 2004 y suena Tseba Adom, Tseba Adom, Tseba Adom, ¡bum! Dicen que hay 15 segundos para que salgamos corriendo. En realidad, yo he contado menos, he contado 8. Todo depende. Si estuviéramos en un lugar como este y ahora sonara una alarma y tuviéramos un cuarto de seguridad, quizás donde está la cocina, y todos saliéramos corriendo, probablemente la mitad iban todos al hospital porque se hubieran caído, ¿verdad? Y nos hubiéramos chocado con todo lo que encontramos. En realidad requiere casi un entrenamiento desde el jardín de infantes, lamentablemente. En el 2014, que tuvimos, luego de muchas instancias, subidas y bajadas, porque desde que el Hamas sube a
por voluntad popular a asumir la dirección de la Franja de Gaza, lo único que han hecho es hacer esos túneles y siguió haciéndolos hasta que Israel decidió que hacía esto. En el 2017, Israel dice: cuartos de seguridad no alcanzan en cada casa de cada uno que viva a 7 kilómetros de la frontera, no alcanza con tener los jardines de infantes todos protegidos con techos de cemento y paredes de cemento, no alcanza a tener las alarmas, no alcanza a tener Kipat Barzel, la cúpula de hierro, no nos alcanza tampoco, porque ahora podemos interceptar misiles, pero tenemos los túneles. ¿Y qué más tenemos? Tenemos regalos del cielo, no precisamente maná en época, sino que son explosivos que vienen con globos y nos queman los campos. Se pusieron detectores sísmicos para tratar de escuchar a ver si alguien estaba cavando de nuevo o si llegaban o no a la frontera. Hicieron cercas inteligentes, pusieron antenas para poder transmitir cuando se toca la cerca. Cuando yo recibo grupos, y en otra época lo hacía, no es algo que en el último tiempo ya hacía, pero mientras iban construyendo esta cerca, lo que yo hacía era ir con el bus un poquito para adentro, como acercándome a la frontera, y enseguida venía el ejército. Salían, tac, tac, tac. Teníamos 2 o 3 camioncitos del ejército que venían a ver qué estábamos haciendo, y yo decía: nos equivocamos, erramos el camino, íbamos por el camino de los campos hacia Kibbutz Kerem Shalom, que es el último, el de la triple frontera, y vamos a ver la muralla. Pero bien, estábamos plácidamente durmiendo, a las 6:30 de la mañana nos sonaron las alarmas. ¿Y por qué digo las alarmas? Porque nos sonó el cebadón y afuera había, no sé, todos los fuegos artificiales de Navidad, Año Nuevo, Reyes, lo que quieran, de Estados Unidos, de España, de Israel, de lo que se les ocurra. Era un ruido impresionante. Nos asustamos, salimos, por supuesto, de nuestros cuartos, nuestro dormitorio con mi esposo, y nos fuimos al cuarto de seguridad. Sonaron las alarmas, mi esposo dice: voy a hacer café. Yo digo: voy al baño. Allá fuimos cada uno, 3 minutos después otra vez alarma. El café llegó, llegaron unas galletitas también. Llegó una botella de agua y llegaron los cargadores de los celulares. Entre alarma y alarma no hubo mucho tiempo. Ahora, cuando ya empezamos a escuchar que teníamos una segunda alarma, algo raro está pasando. Prendemos la televisión y empezamos a buscar en las redes a ver si aparece algo, si dicen algo en las noticias. Y nadie dice nada. Y yo digo: pero los periodistas no se despertaron. ¿Qué pasó? Y de pronto empezamos a ver un rectángulo al costado de la pantalla, mientras había un programa totalmente irrelevante, una cosa de esas que se dan un sábado a las 6:30 de la mañana, que tenía rectángulos naranjas que se iban cambiando, tac, 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 todo el tiempo. Eso quería decir que en cada uno de esos rectángulos estaba el nombre de un lugar en Israel donde se estaban produciendo alarmas. Eso quiere decir de que miles de misiles habían salido desde la Franja de Gaza hacia Israel. Bueno, empezamos a ver qué es lo que pasa, y no para, y no sabemos qué hacer. Y mi hija nos pregunta, porque ella está en Givatayim y también tienen alarma, entonces dice: bueno, ¿los despertaron? ¿Qué pasa? Y ella me dice, ella no tiene cuarto de seguridad, edificios en esos lugares, lo que tienen es un pequeño cuarto miklat, cuarto de seguridad subterráneo. Bajaron ahí así, medio pelo además. Pero bueno, no es gran cosa, pero estaban como protegidos. Y de pronto, yo soy vocera del kibutz, pero formo parte también del grupo de emergencia. Alguien pone: esto es lo que están recibiendo mis hijos a través de los amigos desde Telegram. Y ahí se ven imágenes de terroristas en ciudades. Yo digo: pero la ciudad de Ofakim, de Nir Yitzhak, me queda, digamos, aquí, 30, casi 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Y la ciudad de Sderot me queda un poquito más aquí.
está cerca, pero están todos muy lejos de donde yo estoy. Por lo tanto, estábamos como en la nebulosa. La directora del kibutz, de la parte social, dice, no se pueden decir esas cosas, estamos esperando entender qué pasa. Ok, este hombre que manda ese video borra todo porque lo acaban de rezongar en público, ¿no? Lo regañaron mal. Y de pronto se prende y yo le pongo, pero prende la televisión, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo que en la ciudad de Sderot entraron terroristas en camionetas tender, como las que usamos nosotros en el campo, y están tirando a matar. Pero bueno, todavía eso no nos pasa a nosotros. ¿Dónde está el ejército? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? No sabemos, porque en realidad nadie termina de decirnos que eso que pasa en esas ciudades es lo que nos está pasando a nosotros. Que por 7 lugares distintos estaban entrando hordas de terroristas que habían tirado la famosa muralla, la tiraron con tractores, que ya habían entrado antes, lo entendimos mucho después, que cuando a nosotros nos sonaron las alarmas, ellos ya estaban adentro, y que habían entrado en las bases militares y habían matado soldados, y que ya estaban en algunos kibutzim matando gente. De todo eso nosotros nos enteramos 2 días después cuando salimos. Prácticamente, el primer día cuando salimos, pero como que toda esa información fue recién como que 2 días después. ¿Qué es lo que nos pasa? Ese sábado, desde las 6:30 de la mañana hasta casi las 8 de la noche, en el caso nuestro, de nuestro barrio, kibutz es como si fuera un barrio cerrado, tiene una cerca, tiene un portón, tiene barrios. Los terroristas entraron por este barrio. El kibutz tiene por la mitad, tiene otro tipo de cosas como los jardines de infantes, el comedor, y el barrio más de los jóvenes y de algunas familias. Y mi barrio es aquel, en la otra punta. Yo estoy en la otra pared. Estoy enfrente a la cerca del perímetro, pero estoy mirando al kibutz de al lado, a Kibutz Sufá. Ahora, se concentraron aquí y de pronto empezamos a entender eso, porque entre las 10 de la mañana alguien empieza a poner, escucho ruidos, rompieron mis ventanas, estaban rompiendo la puerta, entraron, escucho tiros, escucho una moto, pasaban con una moto, iban dando vueltas, la gente se pone nerviosa, una de las mujeres dice estoy sola, el marido salió a defender porque tenemos un equipo de seguridad. Pero ese equipo de seguridad no es un equipo del ejército. Tenemos gente grande como León, que está en el equipo de seguridad, que ya es abuelo y tiene 61 años, ¿verdad? Y que por más que sea muy macho, muy bárbaro, muy estupendo, y sea argentino, y todo bien, y sea un hombre que sabe lo que hace, estaba indefenso. Él y los otros 10 que estaban con él, tratando de defender el kibutz, no entendieron qué pasaba. Yo les decía que entraron por este barrio, porque aquí está el portón y al lado, aquí tenemos una fábrica de plásticos, de mallas de sombra para la agricultura. Y habían unos rollos de plástico y muy vivos los terroristas prendieron fuego. Por lo tanto, si veo fuego, voy a ir a ver qué es lo que pasa. Cuando se acercaron y Aarón, Ofek y Shahar cayeron. Unos antes y otros después, también Boaz, que era mi socio en el trabajo con los tailandeses, otro fue herido. Allí tenemos un tercio en el kibutz que son argentinos. Hombre de armas tomar, en sus 70, dijo yo tengo un arma, salgo a ver qué pasa. Lo hirieron, se fue a la casa, finalmente lo logró volver, su hijo que estaba ahí adentro lo curó y a Mario no le pasó nada. Pero en el interín, yo les decía, se murieron otros. Y de algunos no tuvimos noticia hasta hace muy poco. ¿Por qué dice se murieron? Porque los mataron. Los mataron. Eso, me gusta que digan los mataron. Murieron luchando. Los asesinaron a sangre fría. Eso. Sí, entraron por allí. Primero entraron algo así como 20 terroristas armados y vestidos de negro.
y son los que mataron, asesinaron, ¿verdad?, a la gente, a estos compañeros, ¿verdad?, que son civiles y que pusieron su vida por nosotros. Entraron en la casa de una pareja de 70 años, Moshe y Diana, argentinos. Moshe es un hombre así y Diana es chiquitita. Y Moshe sostenía la puerta de su cuarto de seguridad, porque el cuarto de seguridad está listo para que el misil te caiga o para que aguante, ¿verdad?, el temblor, esa puerta de metal o en la ventana de metal, pero no para que alguien venga a sacarte de tu casa. Y él estaba sosteniendo, porque todos ya habíamos visto cómo venía el mapa. Si cada uno de ustedes iba diciendo por dónde venía y que entraron en su casa y en su casa y en su casa, nosotros desde el otro lado sabemos quién está sentado en cada lugar, quién vive en cada casa. O sea que íbamos esperando a ver cuándo nos estaban por llegar a nosotros. A Moshe y a Diana los sacaron, los hirieron, balearon la puerta, los hirieron, los sentaron en el salón de su casa, los terroristas. Discutían entre ellos qué hacer con esta pareja de viejitos que estaban sentaditos aquí y que estaban sangrando. Finalmente deciden que se los van a llevar para Gaza. Llegan hasta la cerca del perímetro del kibutz, donde alguien había cortado ya, ¿verdad?, la cerca. No había quien dijera nada, el ejército no llegaba. La sacan a Diana, pero no logran sacar a Moshe, porque Moshe no podía pasar. Y Moshe decía, hospital, hospital, estoy herido, estoy herido, estoy herido. Y él le decía, Gaza, Gaza, y él le decía, no, 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 hospital. Y en ese momento aparece, por lo visto, el ruido de tanque, un tanque que estaba al lado de Kibutz Sufá, y aparece un helicóptero. Eso es lo que cuentan. Y por lo visto le dijeron, go, go, go. Eso es lo que dicen Moshe y Diana, que les parece que como había tanto ruido, los tipos se asustaron y se fueron. Y los dejaron volver. No hubo tanta suerte con los jóvenes que estaban en la fiesta, al lado de la frontera de Reín. Estaban por aquí, que estaban pegados. En lugar de estar del otro lado de la carretera, estaban pegados aquí casi a la franja. Tiran a mansalva, ¿verdad?, y matan a más de 200, 300 chicos. Hieren a una amiga de mi hija, que es del kibutz, Elá, de 26 años, que casi un mes después no logró sobrevivir. Llegaron a llevársela al hospital, pero ya la habían matado. Una de las cosas más terribles es qué le pasa a uno cuando está encerrado en un cuarto de seguridad y no sabe qué pasa. Todo el primer rato no teníamos idea que todo lo que veíamos en la televisión, primero no teníamos información, después veíamos en la tele cosas que eran lejos, hasta que entendimos que nos estaba pasando a nosotros. Ya eran las 11 de la mañana, cuando se llevaron a Clara, Gabriela y que son hermanas. También estuve en su casamiento con la que es mi profesora de pilates y que está hoy embarazada y es una viuda de 40 años con otros 3 chicos en casa y uno en camino. Lo que pasó en mi kibutz es una tragedia porque cada uno que muere dentro de una comunidad y sobre todo que es asesinado o raptado, y también si no forma parte de la comunidad en forma directa, indirecta, forma parte de una gran familia. Y estamos destruidos y hemos llorado a todos nuestros muertos. Y teníamos un soldado que estaba en una de las bases que también fue asesinado porque él era enfermero, así que salió de adentro del refugio para tratar de socorrer a sus compañeros y allí Ofir murió. Y ese soldado es hijo de alguien con quien yo trabajé hace muchos años, pero hoy trabajo con su papá. ¿Ok? Entonces, tengo relaciones con toda esa gente. No es alguien que le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vivir en comunidad forma parte de eso, de que hemos sido todos partícipes de la vida de todos. Y es muy, muy, muy difícil. Sin embargo, cuando uno sale, después de que estuvimos y salimos a las 8 de la noche y nos dijeron, preparen las cosas, vamos a dormir en los jardines de infantes que están protegidos porque es un lugar donde el ejército, que había entrado ya a eso de las 2, 3, 4 de la tarde, nos dicen no los podemos cuidar a todos, por lo tanto los vamos a concentrar en 5 jardines de infantes
y allí los vamos a poder cuidar. Todos con colchones, almohadas, con lo que había, nos fuimos para allí. Nos encontramos con los trabajadores rusos, que son los primeros que nos explican, porque ellos estaban terminando el turno de la noche y cuando les suena, iban a salir creo que a las 6:30, justo cuando les suena, sin dormir toda la noche, se meten en el cuarto de seguridad, no descubren ese cuarto de seguridad. Ese cuarto de seguridad tiene las cámaras de televisión, ellos empiezan a filmar y cuando de noche me los ponen en el jardín que yo estuve a cargo, con otra gente, nos empiezan a mostrar los videos. Y ahí empezamos a entender un poco qué fue lo que pasó. Que ya desde ese momento ya teníamos terroristas. Y nos muestran cómo entran. Ahora entraron con unos 20, 30 terroristas, 50. Iban entrando en escaladas y iban saliendo los terroristas cuando ya terminaron de matar y escucharon ¿por qué se escaparon? Porque fueron a dar refuerzos a los ruidos que estaban escuchando, quizás que venían de Kibbutz Sufá. Entraron los que venían a robar, los rateros, los ladrones, los que abrieron la heladera y tiraron todos los huevos y los tiraron al piso. Los que dieron vuelta a toda la casa, rompieron los televisores, se robaron cosas, ¿verdad? Se robaron todas las bicicletas. Cuenta Clara que cuando a ellas se las van llevando hacia afuera, mira para el costado y dice, ¿qué hacen todos estos niños en bicicleta, estos jóvenes en bicicleta, invisibles, están todos locos? No se dio cuenta de que todos esos eran palestinos, jóvenes, terroristas. Y aunque no tenían un arma para matar a alguien, algunos simplemente vinieron a reventar todo lo que encontraban. Dicen que se encontraron muchos mapas, que los terroristas venían con mapas en los cuales decían qué casas en especial ir a atacar, como la casa del encargado de seguridad, que le escribieron, estuvimos aquí, como la casa de Susi, que es la directora social del kibutz, que le reventaron toda la casa, ¿ok? Le dejaron inscripciones también. Y Susi era la que le doblaba la ropa a Yamil, que yo les decía que venía a hacer trabajos en negro. Bueno, porque Yamil había trabajado con su ex esposo, arreglando aire acondicionado también. Y las veces que venía, dormía él en la casa de Elisha, el ex esposo de Susi. ¿Ok? O sea que, ¿habremos tenido el enemigo dentro? Totalmente. Yusef se fue el día anterior y cuando los compañeros, algunos de mis compañeros que les pregunté, ¿alguien escuchó algo de Yusef? Me dijeron, sí, al principio lo llamábamos por teléfono, en el momento dijo que no tenía más luz como cargar la batería del celular. Como que no lo llamaban. Se habló mucho del tema, de que había en otros kibutzim también trabajadores, también, ¿quiénes nos hacen las reformas en las casas? Son los palestinos que vienen del otro lado de Hebrón. Nosotros sabemos si son colaboracionistas o no. Termino el cuento y vamos a hacer preguntas. Les decía, 6:30 de la mañana alarmas, como a las 2, 3 de la tarde recién empezamos a enterarnos que llega el ejército. A las 8 de la noche nos dicen, preparen las cosas, vengan a dormir todos juntos. Pasamos la noche todos tirados en colchones y colchonetas y como pudimos, y con el perro de una acostado en mis pies porque tenía tanto miedo. Pero bueno, la gente con los perros, con los niños, gente con bebés y gente de 90 años, ¿ok? Y gente también en silla de ruedas. Hubo gente que no se podía mover, a esa gente se la dejó en las casas, pero eran los menos, gente muy, muy mayor en situación de no poder movilizarlos tan fácilmente ni de poder atenderlos toda una noche. Estuvimos toda esa noche, al otro día tuvimos que organizarnos para desayunar, así que tuvimos que pedir que nos abrieran, por favor, el mini market. Allí fuimos sin saber qué pasaba, mientras tanto todavía seguían sonando alarmas y empezamos a traer cosas porque teníamos niños y hay que desayunar y porque todos quieren comer algo. O sea que preparamos para cada uno de los jardines de infantes carritos de súper llenos de cosas para tratar. Nadie se imaginó que íbamos a tener que pasar el almuerzo. Hubo un grupo de gente que se fue al comedor comunitario y cocinaron comida para todos. Estaban también arriesgando sus vidas, ¿verdad? Prepararon almuerzo, pero nadie pensó que íbamos a llegar a la merienda y a la cena. Otra vez correr al supermercado, sacar más cosas y repartir. Y recién, como a las 9 de la noche, nos dicen,
vayan a sus casas, preparen cosas para salir de aquí, nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Sí, nos vamos todos. ¿A dónde? O a Yamamelas o a Eilat. Porque no era lo mismo si te decían que te ibas al Hermón, al norte, con el frío, que si te ibas a Eilat con el calor. Allá cada uno como pudo. Tampoco es que uno iba a preparar grandes valijas, porque uno no sale preparado para no volver a su casa un mes. Con pequeños trolis cada uno, ¿verdad? Nos preparamos cada uno. Y nos preparamos y recién a las 12 de la noche nos dijeron que podíamos salir. A las 11:30 empezamos a preparar a toda la gente a subirse en buses y a las 12 con acompañamiento del ejército salimos del kibutz. No todos salieron en los buses para Eilat. Quienes iban arriba de los buses iban a Eilat. 5 buses, 50 personas más o menos. Al cálculo iban allí 250. Los muertos quedaron allí y nadie nos dijo que podíamos mirarlos tampoco. Ni los vimos. Nosotros no vimos a nadie, ¿verdad? Porque en realidad nuestros muertos, en principio, se reconocieron rápidamente 3 y después se fueron reconociendo y encontrando otros y hubo algún cuerpo que se ve que se encontró en los campos de camino a la Franja de Gaza también. ¿Ok? Nosotros no vimos nada. Hubo kibutzim que salieron, como la noche anterior, nosotros salimos el domingo a las 12 de la noche, pero el sábado a la noche mismo, Kibutz Be'eri, los subieron a los buses a medianoche y esperaron hasta la noche para que no vieran al tendán de muertos sobre el pasto, que allí tuvieron 85, ¿verdad? Y que no vieran las casas explotadas y todo eso, para que los niños no se quedaran con esa imagen. Y a veces, en las entrevistas que han salido en la televisión, los niños, algunos han dicho, cerré los ojos porque sabía que no podía mirar. Eso que mi mamá me dijo, no mires. Y cerré los ojos. Niños de ya 8 o 9 años, entienden todo. Mi familia no vive en ese barrio, pero en este barrio estaba mi hijo, atrás de los trabajadores tailandeses tiene su casa, y por allí no pasaron. Mi sobrina, donde estás tú sentado, vive por ahí. Mis cuñados viven un poquito más atrás. Y yo que vivo allí. Ninguno de nosotros tuvo ninguna desgracia y al lado de todos entraron, menos de mi hijo. Y al lado nuestro no llegaron tampoco. Nosotros estábamos con los vecinos también, a ver si ellos escuchaban ruidos. No escuchaban y escuchábamos las motos, escuchábamos los bombardeos, escuchábamos los tiros. Y así estuvimos, más de 12 horas encerrados. Después estuvimos encerrados todos juntos, que no crean que es algo fácil. 80 personas de todas las edades, gente cuyos esposos, la esposa de Lior, la esposa de Boaz que se murió, Daniela, estábamos todos con los perros, con los gatos no, pero los perros sí. Y todos en la incertidumbre durante horas. A esa medianoche salen todos los buses para Eilat, a un hotel. Cayó un misil en casa, en la entrada, en el porche, ¿ok? Está bien, no es que era una cosa maravillosa, pero es la entrada de mi casa. Y quedaron las esquirlas, que es lo que tiene adentro un misil, ¿verdad? Que él cae, explota y revienta para todos lados. Rompieron, por supuesto, además el boom que hace. El vecino de enfrente nuestro, Moshe, estaba en su casa porque él es carpintero y tiene una carpintería en la zona que da servicios y que tenía que cumplir con trabajos. Así que él durante la semana, 3-4 días, se va a dormir a su casa, en el kibutz, y estaba justo ese día. Entonces él le avisa a Leo, mi esposo, nos mandan fotos. No se rompieron grandes cosas, no importa. Pero la sensación es horrible, porque en todos estos 20 años que he vivido en el kibutz, 26, pero 22 en esta situación, nunca habían caído tantos misiles como han caído desde que no estamos. Teníamos allí atrás la cúpula de hierro, muy cerca. A veces salíamos corriendo cuando decían ¡Fu! Era la cúpula de hierro, nosotros pensábamos que era un misil y ya salíamos corriendo a refugiarnos, de tan cerca que la podíamos escuchar. Los niños han empezado las escuelas, los adolescentes están volviendo a algún trabajo de tarea secundaria. No sé cuánto van a estudiar, pero nos empezaron a juntar, que vayan, que se vean, que se junten, que estén. Que además su grado, su clase ya no es la misma,
porque hay profesores que no están, profesores que fueron rehenes, profesores que fueron muertos, compañeros que ya no volverán, compañeros que han sido rehenes, y además los dividieron, porque algunos fueron para el Mar Muerto, otros fueron para Eilat. Tu relato estaba diciendo de que quizás teníamos el enemigo dentro. ¿Sí? Y también de que ese señor que venía a reparar los aire acondicionados estaba nervioso ese viernes. Ah, no, venía a cortar las naranjas. Bueno, bien, el que sí, sea. no importa. Pero... Si sí, estaba eso nervioso, fue lo que dijeron. nervioso es porque ya sabía algo y ya había escuchado algo. Y mi pregunta es, yo no puedo entender cómo hoy el gobierno de Israel va a permitir a 8.000 palestinos entrar a trabajar dentro de nada. Yo espero que no. Eso es una locura tremenda. No. Tenemos una crisis. El día que se acabaron los trabajadores palestinos a los campos, Ya. se trajeron a los 25.000, casi 30.000 tailandeses, ¿verdad?, que vinieron a trabajar. Habrá que traer chinos. Pero es que los traigan, pero ¿qué Pero más? que no, y bueno, pero no hay cosa más loca que pensar Pero es una que Israel locura. le tiene que dar trabajo al enemigo. Exactamente. ¿Qué vale más, un tomate o un israelí muerto? Yo me pregunto, ¿qué vale más? ¿Un tomate? No, pero o un nosotros vamos a israelí volver, ya los Porque esos tailandeses señores vuelven. vendrán igualmente tomando nota. Esos están más tomando nota y pasando información. Y dentro de un año volveremos a la misma película. Yo ¿Qué? no entiendo el gobierno que meta 8.000 palestinos, no 100. Eso, yo no he leído, 8.000. yo no he leído Pues nada. esta noche entra igual, 8.000. Ni quiero verlo. Oh, porque ellos me te pone pones malo. nerviosa. Te pones Me pone malo, es que es nerviosa, sin increíble. duda. Sí, Es sí, que es sin duda. increíble eso.